es, si ya el ejercicio se va a llevar a cabo y es un ejercicio de participación ciudadana, lo que nos toca a la ciudadanía es ir y participar. Entonces, yo sí pienso pararme el 10 de abril, o el día que se lleve, porque ya no sabemos qué día va a ser, pero si sigue que va a ser el 10 de abril, yo sí iría el 10 de abril a la urna, buscaría dónde es, si no es donde siempre, encuentro dónde es, y yo sí iría a votar. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Civitas Talk. Yo soy Gaby Tanguma, periodista, y hoy los invitamos a que nos acompañen en este primer ejercicio de debate y discusión de temas de importancia y relevancia para la ciudadanía. Les presento a nuestros dos invitados el día de hoy, mi estimado Jorge Salazar, experto en temas electorales de amplia trayectoria en la materia. Jorge, comisionado ciudadano de la Comisión Estatal Electoral, director general de la misma comisión, incluso director de fiscalización de partidos políticos en ese mismo instituto. Bienvenido. Gracias, Gaby. Buenos días a todos. Saludos. Gracias. Y del otro lado me acompaña mi estimado Samuel González. Eres médico, pero también, Jorge, activista. Estás muy documentado en los temas de participación ciudadana y hoy también vamos a contar con tus opiniones. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Vamos al grano. Hoy hablamos de la revocación de mandato, un tema que seguramente usted ha escuchado en medios de comunicación, en las redes sociales, muy comentado, pero a veces poco entendido. Y hoy queremos que estos dos expertos nos ayuden a entender y aterrizar las ideas para saber si es buena, si es mala, nos conviene, no nos conviene, qué va a pasar en México. Vamos al grano. ¿Y quién me ayuda primero para que nos explique muy sencillo y que podamos entender, Jorge, qué es la revocación de mandato? ¿Es buena? ¿Es mala? Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Muy general la pregunta, pero bueno, la revocación como un instrumento de participación cívica, pues es una figura nueva aquí para México. No es una figura nueva para muchos países latinoamericanos, por cierto. Incluso en Estados Unidos tienen los ciudadanos el derecho también de promover una revocación de mandato. En algunos países... ¿Cómo la definirías, mi estimado Jorge? ¿Cómo definirías bueno, la revocación de mandato? Es un ejercicio ciudadano para quienes han perdido la confianza en algún líder, en su presidente municipal, en su gobernador, en su presidente de la República, que pues les permite ese instrumento, les permite realizar una convocatoria y llevar esa convocatoria a una votación con la intención de remover a esa persona, ya sea el alcalde, sea el gobernador o sea el presidente de la República. Es un ejercicio para la gente que ha perdido la confianza en cualquiera de estos funcionarios, ¿no? ¿Qué opinas sobre todo sobre el tema, Samuel? Además de darnos tu definición de la misma, ¿es buena o es mala para la democracia la revocación de mandato? Y brevemente, ¿cómo la describes? Claro, Gaby. Creo que hay que retomar el punto que mencionaba Jorge, en que es una herramienta. Y como herramienta en sí, por sí misma no es ni buena ni mala, depende el uso que se le quiera dar. Y en este caso, el darle a las personas una oportunidad para dar su opinión sobre si el gobernante siga o no, yo creo que es algo bueno. Yo creo que es algo bueno dar esas opciones a las personas. Si nos dan la opción y nos piden nuestra opinión de quién debe de quedar, pues que cada cierto tiempo nos pregunten si debe de seguir o que mejor se vaya, que mejor renuncie, sobre todo en casos donde se perdió la confianza. Entonces, partiendo de eso, creo que en el caso de nuestro país, y ahorita hablaremos de otros casos en el mundo, el caso de nuestro país es importante que este tipo de mecanismos existan y que se puedan empezar a utilizar más. Jorge, una herramienta en donde los ciudadanos, a diferencia de lo que ahora hemos vivido, en donde solamente cada 6 años o cada 3 años acudimos a las urnas a decidir si queremos o no a X o Y candidato como gobernante, aquí nos van a preguntar a los ciudadanos si queremos que algún gobernante continúe en el mandato. Esa es la revocación. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti es buena, es mala aquí en México, en el contexto mexicano? En el contexto mexicano. Bueno,
interesante responderla en esa perspectiva. En este caso, por ejemplo, el argumento de muchas gentes es, oye, pues yo voté por el alcalde por 3 años, yo voté por el gobernador por 6 años y voté por el presidente de la República por 6 años. En una cantidad importante de gente, digamos, usualmente con una participación de más del 50%. ¿Por qué ahora, en teoría, al menos, con el 40% vas a hacer obligatoria la salida del titular de alguno de los ejecutivos, del municipal, del estatal o del federal, cuando fueron electos pues por un término completo, ¿no? Ahora, yo creo que en el contexto mexicano sí nos hemos encontrado con momentos en los que verdaderamente pues nos hemos encontrado con servidores públicos garrafalmente terribles. O sea, y bueno, tuvimos aquel caso de Layín, el alcalde aquel de Nayarit. Pues sí robé, pero pues poquito. Pues es que es increíble. O sea, ¿cómo es posible que todavía haya estado el señor 2 años o 1 año de alcalde y no pasara nada? Yo creo que hay elementos para pensar que puede ser positivo aplicando adecuadamente la propia ley. La ley de revocación de mandato no está mal en su integridad. Creo que sigue teniendo algunos errores que pudieron haberse evitado, pero bueno, pues ahí está la ley. Hay una ruta que seguir. Bueno, entonces ahí está un pro y un contra. Un pro, si se aplica adecuadamente, puedes remover a funcionarios que son evidentemente, y los hay muchos, ¿no?, que son corruptos o que son ineficientes o que no debería, que la gente en el colectivo popular dice, no lo queremos ya. Por contra, mencionas, Jorge, no se está respetando el periodo para el que el funcionario fue electo. Tú, Samuel, un pro y un contra, que veas ahí algo diferente a esto. Pues básicamente el pro principal es darnos opciones, porque creo que todas las personas tenemos la oportunidad de cambiar de opinión. Y si yo voté para darle a alguien el permiso de estar 6 años sirviéndome, y a los 3 años veo que es un incompetente y que no puede hacer la chamba, pues debería de tener la oportunidad de removerlo. Entonces creo que ese es un pro importante. Y el contra, Gaby, creo que lo nuevo de la figura, por lo menos aquí en el país, nos puede meter en algunas recovecos ahí de incertidumbres legales, de qué pasa si X o Y escenario se presenta. Y eso yo creo que es un contra grande y es un contra importante que hay que tenerlo muy presente, porque no hay una hoja de ruta clara, políticamente hablando, de qué pasaría, por ejemplo, en el caso que tenemos a la puerta, si el 11 de abril resulta que se le revocó el mandato al presidente de la República. ¿Qué sigue después para México como país? Ok, entonces allí el pro para ti sería que el ciudadano sigue incidiendo sobre los funcionarios que están a cargo, y el contra, que no hay una certidumbre legal. ¿Cuál es el proceso si el presidente, en este caso, o un gobernador, es removido? Como es nuevo, pues no sabemos, ¿no?, cómo podría ser el siguiente paso político en México. Que la ley a lo mejor sí marca una hoja de ruta, pero ya la ejecución de eso en la vida política para mí no es clara. Porque nunca ha pasado tampoco. En este contexto, platicar qué otros países cuentan con esta revocación de mandato, y mencionamos ahorita el caso del gobernador de California, que recientemente, el año pasado, fue sometido a una revocación por ciudadanos que estuvieron en contra de ciertas medidas que él impuso en el contexto de pandemia. ¿Algún otro caso en el mundo, Jorge? Bueno, yo, hasta donde recuerdo, la alcaldesa de París, la alcaldesa Hidalgo, estuvo hace un par de años también en medio de una revocación que tampoco procedió, como con el gobernador Newsom. Pero quería tocar un poquito lo que mencionaba Samuel hace unos momentos. Una parte de la ruta que establece la ley, una vez que resultara que el 40% de la gente fue a votar, lo cual, bueno, desde mi perspectiva va a ser literalmente imposible, pero bueno, esa es otra historia. Lo que marca la ley es que de inmediato el presidente de la Cámara de Diputados se queda 90 días en el puesto. Y luego, el Congreso, por mayoría simple, si no mal recuerdo, designa un nuevo presidente de la República. Entonces,
Ya las implicaciones no quisiera meterme mucho, ¿no? Si pero te parece, lo abordamos ahorita que hablemos del caso de México otra vez. Okay. Para ampliar un poquito más. Esa es la ruta, o sea, se quedaría Sergio Gutiérrez 90 días como presidente de la República. Pero yo sí coincido con Samuel, híjole. La mayoría de los ciudadanos de a pie pues no sabemos qué va a pasar y sí te generaría una inestabilidad política Fuerte. en donde cualquiera puede aprovechar para llevar agua a su molino, ¿verdad? Fuerte, Pero los fuerte. casos en el mundo de revocación. No, bueno, te decía que ha sucedido en Francia hace un par de años, en Estados Unidos, pues hace 6 meses, pero a nivel latinoamericano ha sido una práctica reiterada en Perú, en Bolivia, en Uruguay, si no mal recuerdo, hace 4 o 5 años también, no recuerdo ahorita en qué quedó ese tema en Uruguay, pero es muy, digamos, socorrida, muy utilizada la figura de la revocación en algunos países de América Latina, no tanto en países europeos, y bueno, pues tenemos el caso, repito, de que de repente los países, pues llega gente a ser electa, que pues a los 5 minutos la gente cae en cuenta que cometieron un error votando por esa persona, ¿verdad? Seguramente ya estamos pensando en algunos. Sí, entonces pues ya, pues aguántate los 5, los 6, los 4 años que vienen, porque pues el señor o la señora pues no se puede mover de ahí, y de esos hay casos sonados. ¿Tú tienes algún ejemplo en mente, Samuel, que quieras destacar? Sí, Gaby, el caso de California se me hace un caso bien interesante porque es el que tenemos geográficamente cerca y también cronológicamente cerca. O sea, en el caso de California, al gobernador Newsom se le presenta un escenario de pandemia donde él comete una falta importante en los términos de haber convivido con personas en un contexto donde él le estaba prohibiendo a la ciudadanía hacerlo y él lo hizo. Entonces eso generó un descontento social importante y se empieza a promover la búsqueda de firmas, que digo, sí, tal vez empieza por un descontento genuino de la ciudadanía, pero claramente el gobernador demócrata, el Partido Republicano, tuvo mucho que ver en el proceso de recabar las firmas. Es correcto. Y después de varias semanas se reúnen las firmas, y entonces el día que se reúnen las firmas, ahora sí entra una incógnita de qué sigue. Pero, por ejemplo, California tenía muy clara la ruta y ya la había ejercido antes. O sea, ya teníamos un antecedente cuando Arnold Schwarzenegger llegó a la gubernatura, fue mediante un mecanismo de que previamente se le había revocado el mandato al gobernador previo. Así es. Y así fue como Schwarzenegger llega. Entonces, ahora lo que pasa, y por ejemplo en California es, le hacen a la ciudadanía 2 preguntas. ¿Quieres que la persona, el gobernador, se quede o se vaya? Y segunda, si se va, ¿a quién quieres que se quede? Entonces, en la misma pregunta ya viene una lista de posibles sucesores. Eso es algo que, por ejemplo, aquí no tenemos. O sea, aquí no tenemos una lista de quién se quedaría en la presidencia si se le revoca. O sea, pensando que si quisiéramos hacer más complicado el ambiente político, pues se pudo haber hecho eso. Pero no, aquí nos haces una pregunta y luego lo que sigue, te decía hace un momento, para mí, desde un punto de vista, es incertidumbre. En California, por lo menos, sabes, si se le revoca, ya sabes quién va a quedar. Acá no. ¿Cómo quedó, Jorge, la ley de revocación de mandato en México? Ahorita que menciona Samuel, en el caso de California, aquí en México, ¿cómo se aprobó la ley que no existía? ¿Con qué requisitos para que la figura fuera, pues pudiera ponerse en práctica? Ahorita entro al tema. Nada más quería terminar otra vez el comentario de Samuel. En este momento, y no es de hace un mes ni de hace una semana, ayer, el exalcalde de Londres y hoy primer ministro Boris Johnson está en un tris de que, como se puede hacer en Inglaterra, con 50 firmas de su partido, de su partido, con 50 firmas de los lores de su partido, lo pueden echar para afuera. ¿Verdad? Es una revocación muy distinta. Pero en un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario, por eso te digo, es una revocación muy distinta a la que vamos a ejercer aquí y a la que se ejerce básicamente en forma similar en Latinoamérica.
Pero en Inglaterra, con 50 firmas de tu propio partido, de gente que está en de representantes parlamentarios, te vas. Y es porque fue a una fiesta, a una cena de fiesta grande, cuando a mediodía había ordenado el cierre de casas, escuelas y de todo. Entonces le pasó algo similar a lo que le pasó a Newsom en California. Esas son las cosas. Ahora, aquí la ley pasó con una mayoría importante. La ley no la pasó nada más Morena. El PRI votó a favor, diputados del PAN también votaron a favor. Hubo una mayoría importante. Sí hubo algunos repudios, algunos rechazos de los diputados, precisamente porque habían dejado en aquel famoso transitorio de la ley que dice que la actual ley también se podrá aplicar al presidente actual en la República Mexicana. Entonces hubo mucho rechazo a ese tema. Finalmente, pues la Corte decidió que era una facultad interna del Congreso de la Unión, pues poder legislar en ese rubro sin violentar la obligatoriedad de que la retroactividad de las leyes no puede afectar a ninguna persona, ¿no? Pero déjame más retomar entonces tantito para yo entenderlo. La ley se aprobó por mayoría. Había un tema en particular que tenía pues polémico debate porque incluyeron que esa ley sí se aplicaba al mandatario actual cuando tú nos decías la Constitución no permite que ninguna ley tenga efecto retroactivo, el artículo 14 pero esta ley sí lo tiene. Sí. El artículo 14 constitucional pues, es muy claro, pero pues bueno, pues, así quedó. Que no, pues, entonces jurídicamente no debería de haber pasado. No, o sea, pero ya se eso debió de haberse especificado, es más, sin siquiera decirse, era para su aplicación al presidente que le sigue o a los gobernadores que se van a elegir a los 6 gobernadores que se van a elegir en este año y alcaldes que les toquen, los de Coahuila por ejemplo, van X, pero no a los que ya tienen un término como un derecho de haber sido electos por 3 o por 6 años. Pero aquí pues es importante porque este tema de revocación de mandato fue una promesa de campaña del presidente López Obrador, fue un tema impulsado no por la oposición, sino impulsado por el propio presidente, que las cámaras con mayoría de Morena pues lo impulsaron, lo sacaron adelante. ¿Quién me puede platicar, por favor, ya que está aprobada esta ley federal de revocación de mandato, bajo qué características se hizo, con qué porcentaje de votos para que pudiera ser aprobada, quién la va a organizar, qué fecha quedó, cómo está la pregunta, así en lo bueno, como implicaba reformas constitucionales, debió de haber tenido pues al menos 2/3 partes del voto, ¿verdad? Y lo sacaron, la sacaron. Batallaron, Sí, batallaron al último. Anduvieron, de hecho, pues el presidente del PRI tuvo que hacerse garras para conseguir algunos votos de las gentes del PRI, pero bueno, pues se logró con la mayoría necesaria por ser una ley de carácter constitucional, que modificaba incluso la propia Constitución. Entonces, pero se batalló, pero salió. Quizá ese tema no vaya a ser muy relevante una vez que pase ya para mayo, pues la gente ni se va a acordar de la ley, ¿verdad? Nos vamos a volver a acordar de la ley pues si nos sale algún alcalde maleta o nos sale algún gobernador maleta u otro presidente de la República, porque pues yo creo que el actual, o sea, el presidente López Obrador no va para ningún lado. De eso no hay duda. ¿Tienes también datos, Samuel, de la fecha en que quedó? Que justamente ese fue uno de los temas de la polémica, ¿no? De hecho, ahí nada más quisiera también retomar un punto, Gaby, del recorrido que llevó la ley. Sí, por favor. Y es que originalmente la idea y la propuesta era que esta pregunta de si el presidente siguiera o no, debería de haberse llevado a cabo en la elección intermedia, a la mitad del mandato. Es correcto. El problema
y aquí también Jorge debe de tener muy presente este momento de la historia legislativa. El problema fue cuando la oposición, los partidos de oposición, pues les cae el 20, se dan cuenta de lo popular que sigue siendo la persona, la figura del presidente, y que ponerlo en la boleta en la elección intermedia les podía representar un riesgo para sus aspiraciones políticas. Entonces, eso, Gaby, híjole, no sé qué palabra pudiera usar, pero esa situación de los partidos, mezquindad se me ocurre, pero no sé, de decir, no nos conviene tenerlo en la boleta en la intermedia, mueve la fecha, patea la fecha, y ahora primero la habían puesto en marzo, y luego que en marzo no se podía, la pusieron finalmente el día 10 de abril, nos representó ahora, el haberlo sacado de la intermedia y poner una fecha aparte, nos representa ahora un nuevo gasto que no estaba contemplado. Porque antes era imprimir una hoja más y dársela a las personas. Se acabó. Ahora hay que organizar 160,000 casillas, Jorge, ¿cuántas son en todo el país? 162,000 casillas en todo el país, con funcionarios de casilla, con escrutadores, con cajas, con boletas, es como volver a hacer una elección presidencial. Originalmente sí estaba en la propuesta del presidente o la propuesta que lleva Morena, propuesta de dictamen, sí estaba que coincidiera con la elección intermedia. La primera, Jorge, yo recuerdo que sí. Sí, así es. La primera, la oposición dices no estuvo muy de acuerdo, no, el presidente no, pues todos. Hubo mucha gente, incluso en Morena, que no quiso. Sí, o sea, hubo mucha gente, digo, principalmente la oposición, pero también hubo gente en Morena y en la sociedad civil que estuvo en contra de que fuera en la misma fecha, precisamente por este riesgo de que la figura personal del presidente arrastrara y moviera masas el día de la elección. Y quedó para abril del 2021. Quedó para abril del 2022. Perdóname, del 2022, sí. Bueno, después de que se aprobó y hasta ahorita hemos sido testigos ahora de una nueva batalla, pues no sé si nueva o la misma, entre el presidente y el INE, porque el INE es el órgano encargado de realizar este ejercicio de revocación de mandato. Se han peleado por el dinero, se han peleado porque si tú me la estás bloqueando, no soy yo, que no me das el dinero, también le recortaron presupuesto al INE. Hay una serie de discusiones en ese tema. No es solo una batalla contra el INE, es una batalla contra el INAI, es una batalla contra el CRE, es una batalla contra todos los organismos constitucionales autónomos, porque hay mucha gente cercana al presidente que pues sigue insistiendo en que todos los organismos autónomos lo único que hicieron fue quitarle facultades al Poder Ejecutivo, y que pues esas facultades debería de mantenerlas el Poder Ejecutivo como fue hasta antes de que empezó, hasta antes del 92, por ejemplo, el caso del INE, el caso del IFE, y de todos los demás que luego vinieron naciendo, y pues mucha gente quizá piensa que deberían debería devolverse el control de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, lo cual pues una cosa espeluznante, ¿no? Pero hay mucha gente, y lo sé de inmejorables fuentes, que alegan por todos lados que les robaron esas facultades al Poder Ejecutivo y que deben de devolverse al presidente de la República. Pero podemos platicar, por favor, así retomar el tema de lo que está pasando en México, justamente después de que se aprueba la ley de revocación de mandato, esas discusiones que dice Jorge, ¿en qué han consistido y quiénes las han protagonizado? Sí, es que, a ver, o sea, por ley, el ejercicio lo debe de organizar el INE, igual que si fuera una elección, y lo que el INE planteó en su momento fue, pues, si lo voy a hacer, necesito recursos para hacerla. O sea, antes no necesitaba recursos para una revocación porque no las hacíamos, ahora sí lo vamos a hacer, necesitamos recursos, y ahí, Gaby, lo que se presentó fue un choque, ahora sí que un choque de trenes, donde por un lado está el tema de la austeridad republicana, como un eje muy central del gobierno, y por el otro lado está, pues, un tema real de que la ley marca que las cosas deben de hacer bien, y las cosas, hacerlas bien, tienen un costo. Entonces, cuando se enfrenta el INE a tener que empezar a organizar la revocación, pues pide a la Cámara los recursos necesarios. Entonces la Cámara, cuando le conteste, le dice, no te voy a dar más recursos y te voy a recortar de los que tenías,
pues entonces ahora sí nos presentamos en un tema de pues, ¿qué sigue? O sea, se necesita dinero, no hay dinero, ¿qué hacemos? Y lo que hizo el INE fue ir a la corte y preguntar, ¿qué debo de hacer si me están pidiendo hacer algo sin dinero? Por decirlo de una manera muy coloquial. Y la corte lo que le dijo, y aquí ya te paso la palabra, Jorge, la corte lo que le dijo fue, tienes que seguir con la organización, buscar de dónde hay recursos, y si no los consigues tú, pedírselos a la Secretaría de Hacienda. A ver, si me permiten, nada más para recapitular. Entonces, estamos en septiembre, se aprueba la ley de revocación de mandato, ya el INE es designado como el órgano para llevar a cabo esta revocación. El INE dice, yo no tengo dinero, si la hago, no tengo dinero, denme recursos. De hecho, entiendo que pidieron más de 3,000 millones de pesos. Y 3,800. Les dicen, no hay más dinero, incluso te vamos a quitar dinero, INE, le recortaron cerca de 2,000 millones de pesos al presupuesto del INE. Más de 2,000 millones de pesos. Y de todas maneras, a ver cómo le haces y la realizas, ¿no? Entonces, el INE, entiendo que en diciembre, incluso en una sesión de consejo, dice, no tengo, no la puedo hacer, y bloquearon el proceso. Digo, ¿no? algo que pasó que a lo mejor estamos obviando y no lo hemos dicho es que el primer paso para poder hacerla es pedir las firmas. Y eso a lo mejor ahorita nos lo estamos brincando un poquito, pero es importante retomarlo. El INE lo primero que hace es lanzar la convocatoria de que quien se quiera apuntar para solicitar las firmas, para poder llevar a cabo la revocación, que se apunte. Lo que se mandata es que sea el 3% de la lista nominal, por lo menos en 17 estados de la República. Eso es lo que marcaba la ley. El 3% de la lista nominal de por lo menos 17 estados de la República, y que eso sumara el 3% de la lista nominal de todo el país. Así es. Entonces, una vez que se lanza eso, se empieza a registrar las personas, empiezan a juntarse las firmas, que para eso también había un periodo de tiempo delimitado, donde además originalmente era solamente con la aplicación del celular, y después por un recurso que interpuso Morena, se pidió que también se pudiera hacer en papel. Finalmente también se aprueba por la Corte que se reúnan en papel, y entonces ya estamos el día de hoy, antier, se dio la conferencia de prensa del INE, de que ya se tienen firmas suficientes. Ahora sí, lo que sigue es empezar la organización, y ahí es donde ya volvemos al tema del dinero. Así es. Yo ahí, nomás quisiera aclarar, refería a Samuel, y bueno, lo entiendo, quien ha decidido esto es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es la Corte. Perdón. Sí, no, pero eso fue exactamente lo que sucedió. Tenemos en este momento todavía al INE promoviendo el día de ayer una ampliación, porque se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte del INE ante la Corte, ¿verdad? Por el acceso que le dieron la Comisión de Receso de las magistradas Margarita Ríos y Yasmín Esquivel, pues alegando que no pueden ordenarle al INE que le haga como quiera, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a que el día de ayer el INE presenta una solicitud de ampliación por dos temas supervenientes. Uno, que son las carpetas penales que se derivaron de una denuncia que presentó Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de Diputados, y la otra, pues por la orden que se les da de llevar a cabo la revocación de mandato a como dé lugar, ¿verdad? Y eso, pues, no se va a hacer, porque la explicación que incluso que ya dio el INE es que se van a esperar hasta el 31 de este mes para que la Secretaría de Hacienda les responda, porque no les ha respondido. Mucha gente cree que porque tuvieron una plática con el secretario de Gobernación, pues ya se resolvió el asunto. No, porque el secretario de Gobernación les dijo no hay dinero. El presidente de la República hoy en la mañana les dijo que no hay dinero. Pero no sabemos todavía el secretario de Hacienda que va a responder. Pues yo me supongo que tendrá que ser consistente con lo que dijo el secretario de Gobernación y su jefe, pero le tiene que responder al INE
antes del 31 de enero. Muy bien. Si la Secretaría de Hacienda les dice que no hay dinero, entonces lo que procede ahí es que el INE vuelva a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la respuesta, para que sea el Poder Judicial, ya sea la Corte o sea Sala Superior, que me imagino que sería Sala Superior por tratarse de materia electoral, les ordene judicialmente que la hagan con los poquitos recursos que haya. Y así el INE se exime, queda fuera de violar la Constitución, porque está cumpliendo con una orden de la máxima autoridad judicial electoral que hay en el país. Entonces, ahí el INE ya no tendría problema, en lugar de una revocación de mandato al 100%, yo creo que así va a suceder, van a hacer una revocación de mandato del 30 o del 40%, pues con lo que salga, con los resultados que haya, ¿no? Y eso sí podría afectar el ejercicio de la ejecución de este primer ejercicio, ¿no? Algunos critican eso. Por cierto, Jorge, ¿por qué pareciera ser que se trata o se pretende anular este ejercicio de revocación de mandato? En ocasiones se percibe como que no se habla mucho del tema, se politiza, se trivializa entre esta pugna entre el Ejecutivo y los organismos autónomos, cuando sí es algo relevante. ¿Por qué pareciera ser que se intenta? Bueno, yo creo que hay una gran, por una parte, confusión, por la otra quizá ignorancia del contexto jurídico y del contexto o del contexto constitucional del ejercicio de participación. La gente pues no sabe. Para empezar, hay todavía una cantidad importantísima de gente que cree que esto es una ratificación de mandato. Es increíble, ¿verdad? Pero por todas las capas sociales, ¿eh? O sea, no me quiero referir a nada ni a nadie en particular, pero literalmente hay una cantidad enorme de gente que sigue creyendo que esta es una ratificación de mandato, porque así lo promovieron, sobre todo hubo un grupo muy importante que era Que Siga la Democracia, y Que Siga la Democracia estuvo impulsando la obtención de firmas, pues con unos escritoritos de cartón que ponían ahí una mesita y que decía: firma para la ratificación del presidente de la República. Y si me permites leer la pregunta, por cierto, tú lo mencionabas ahorita, que quedaba como la ambigüedad y que a lo mejor no debería de ser. La pregunta objeto del proceso, eso dice la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Estás de acuerdo en que, abre paréntesis, nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? ¿Te parece que eso da pie a la ambigüedad que dice Jorge, que se confunda la revocación con ratificación? Es que justo la idea de una pregunta, y recordando el tema del juicio de los expresidentes, el famoso juicio de los expresidentes, debiera ser algo que sea sí o no, y que sea sencillo. Y aquí, en el caso de la revocación, pareciera que la pregunta, en lugar de ser sí o no, es que se quede, que se vaya. Y que aunque suena similar, no es lo mismo. No es lo mismo decir sí o no a decir que se quede o que siga. Y ahí es donde está, como bien decía Jorge, la duda de el proceso que se va a llevar de la revocación. ¿Es para que el presidente se retire o para permitirle seguir por si el tiempo? Presidente ganara, es decir, si la mayoría de las personas ese día del mes de abril del 2022 dijera que se quede, ¿te parece que lo tomaría él políticamente como que pareciera que se está ratificando su mandato? Yo creo que después pudiera haber en otros 6 años que después Morena propusiera otro ejercicio y se abriera una reelección. Yo creo, Gaby, que el miedo o el temor de muchas personas de que esto se va a entender como ratificación es un miedo y un temor genuino, o sea, no creo que lo estén inventando, pero la verdad no veo ningún escenario donde el presidente, por lo menos, no sé el partido, pero el presidente por lo menos vaya a tratar de
de ratificarse más allá del periodo constitucional. Entonces, entendiendo eso y diciendo eso, yo no veo un riesgo práctico de verlo como ratificación. Pero sí entiendo las implicaciones que tiene y por eso creo que es un... Sí. Y respóndeme tantito, Sí. un segundo, Jorge. Respóndeme esta pregunta que le hacía Jorge. ¿Te parece a ti, como ciudadano y como experto en temas de participación, que se ha querido anular el ejercicio de alguna manera, ya sea mediáticamente o políticamente, que no se hable del tema, que no se le explique a la gente, que quede trivializado entre la batalla del INE y el presidente? ¿Te parece a ti? Yo sí creo que hay sectores de la población que quieren boicotear el ejercicio. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, ¿Cuáles sectores serían para ti? por ejemplo, un sector que tengo muy claro que lo está boicoteando es los partidos actuales de oposición. O sea, por parte del PAN, por ejemplo, o por parte de PRD o el PRI, sí veo yo intenciones claras de no darle más voz al tema y de no llamar a sus afiliados simpatizantes a participar. ¿Por qué? Porque ellos, Gaby, los partidos de oposición, están contemplando que si ellos le dan más vuelo y más ruido a esto, invitan a su gente a que vaya, se puede llegar al 40%. Difícil, pero se puede. Y entonces ahí ya automáticamente el resultado es vinculatorio. Es vinculante. Y si ellos no llaman a nadie a que vote, ellos lo que esperan es que sea una participación pobre, baja, y que eso... lo que el discurso o el mensaje que se pudiera entender es que a la gente no le interesó el tema. Bien. Entonces, yo sí creo que hay grupos de la sociedad en México que quieren boicotear el ejercicio para que no se lleve a cabo, o si se lleve a cabo, sea con pocas casillas o con pocas personas votantes, y entonces querer hacerlo a un lado y hacerlo menos. La pregunta importante para la gente que nos está viendo es, con la información que hemos proporcionado, ¿participamos o no participamos en este ejercicio? Fíjate, que se va a llevar a cabo por primera vez en nuestro país? Así es, Gaby, es correcto. Yo creo que yo firmé, por ejemplo, pues la idea mía pues es asistir. Sin embargo, aquí hay un tema que es muy relevante. La ley, en efecto, incluye esa pregunta dual. Esa pregunta dual está todavía en este momento en la Suprema Corte sujeta a una acción de inconstitucionalidad. Los ministros tendrán que resolver dentro de poco si se queda esa pregunta dual o se va a quedar nada más una pregunta, ¿verdad? Porque realmente el efecto de poner, sí, como decía Samuel, el efecto de poner sí quiero que se quede, obviamente, pues va a ser sacado en la mañanera el día que sucediera, para decir, mira, esta es una ratificación, ¿verdad? Y la verdad es que pues no, o sea, se impugnó y los ministros no han decidido todavía el formato final de la pregunta, y yo creo que el formato final que debe de quedar es, desea usted que el presidente actual de la República, tal persona, cese en su encargo con motivo de la pérdida de confianza, y un cuadrito para ponerle una palomita nada más. Okay. O sea, decir que sí o ponerle nada más que una palomita. La gente debe de ir a votar por eso, por la revocación. No. Ese es un argumento, incluso es un argumento de muchas gentes, incluso mío, desde hace ya tiempo, cuando me pidieron que hiciera yo un par o les diera un par de opiniones en relación con la pregunta hace ya tiempo. Digo que la pregunta debe ser única, y quien vaya a la urna ese día va a ir porque quiere la revocación. Entonces, no va a ir porque quiere la ratificación. Okay, entonces el tema de la pregunta lo pusiste muy claro sobre la mesa, pero dijiste yo sí participaría. Tú, Samuel, ¿vas a participar sí o no? ¿Y tú crees que debemos participar los ciudadanos? Mira, yo no firmé, en un afán de transparencia de Jorge decir que él sí firmó, yo quisiera decir yo no firmé, y sí me preguntaron si quería firmar. Mi caso particular, la premisa de decir hay una pérdida de confianza en la figura de la presidencia para querer que se vaya, mi opinión personal fue decir, no había una pérdida de confianza de mi parte, aunque reconozco que hay muchas cosas que se han hecho mal hasta ahora en el gobierno federal, pero eso no me llevó a decir quiero firmar. Sin embargo, el no haber firmado no significa que no vaya a participar. Yo tengo muy claro, Gaby,
y eso es lo que le he estado invitando a muchas amigas y amigos, es si ya el ejercicio se va a llevar a cabo y es un ejercicio de participación ciudadana, lo que nos toca a la ciudadanía es ir y participar. Entonces, yo sí pienso pararme el 10 de abril, o el día que se lleve, porque ya no sabemos qué día va a ser, pero si sigue que va a ser el 10 de abril, yo sí iría el 10 de abril a la urna, buscaría dónde es, si no es donde siempre, encuentro dónde es y yo sí iría a votar. ¿Por qué? Porque para mí es muy claro que la única manera de que estos mecanismos puedan irse perfeccionando con el paso de los años y que se puedan ir mejorando su desarrollo es usándolos. Si no los usamos y los dejamos en el cajón, pues nunca se van a poder perfeccionar. Entonces yo sí iría el 10 de abril a votar, a elegir una de las opciones, de que se quede o que cese su encargo, pero con la idea clara de que esto es un ejercicio de participación ciudadana y que por eso, bajo esta premisa, sí voy a participar. Perfecto, pues cerramos el tema. Muchas gracias a los dos. Nos despedimos de Civitas Talks. Gracias por acompañarnos. Muy pronto estaremos de regreso con ustedes para más asuntos relevantes e importantes de nuestra democracia y nuestra ciudadanía. Hasta luego.